Saludos, profesor y compañeros. Mi nombre es Luis Ardila y pues se va a explicar lo que es el diseño de un sistema de motor DC en MATLAB. Bueno, para ello el problema planteado es realizar un sistema de control tomando las especificaciones de un motor DC real, diseñar el sistema, controlar mediante un PID el comportamiento del motor y simularlo en MATLAB. Comenzaremos con el planteamiento del sistema, en el cual tomaremos como variable de entrada el voltaje del motor y como resultado la velocidad angular del rotor. Después de establecer la entrada y la salida, definimos el proceso realizado mediante la función de transferencia, sacando la transformada de Laplace y las funciones de voltaje y velocidad angular. Entonces la función de referencia, pues determinada, quedó como la expresión que vemos acá en la parte de abajo. Después, guiándonos por la función de transferencia y la página que se vio como tal en las guías, Control Tutorials for MATLAB and Simulink, identificamos las propiedades físicas dentro del datasheet de un motor. En este caso seleccionamos el motor C34L6040 de la marca Moog Components Group y realizamos la conversión de las unidades, como se muestra en la tabla de la parte derecha. En MATLAB definimos las variables y asignamos los valores encontrados y calculados en un archivo .m. Luego, mediante la aplicación Linear System Analyzer presente en MATLAB, se realiza la gráfica de comportamiento del motor por la función de transferencia, en donde vemos que llega a un estado estacionario en menos de 0.1 segundos. Procedemos con la creación del sistema del motor con la herramienta Simulink empleando la librería de Simscape. Para ello añadiremos los componentes existentes dentro de un motor: un resistor, un inductor, un convertidor electromagnético rotacional, y se añadirán los elementos que ejercen resistencia en el motor como lo es la inercia y la fricción viscosa representada por el amortiguador rotacional. Finalmente, en los elementos numerados asignamos las señales de entrada y salida. Posteriormente se asignan los valores de las propiedades físicas a cada componente, como las variables que fueron establecidas en el archivo.m. Solo asignamos las variables dentro de los componentes, es decir, que en cada elemento lo dejamos en función de las propiedades físicas que se establecieron en el archivo.m. Luego agrupamos los componentes del motor y los representamos de una forma más compacta. Seguimos con la representación del ambiente del motor. Para ello agregamos la entrada de voltaje y unos sensores que nos permiten medir las variables a ser controladas. Las señales, que son los elementos numerados, son convertidas por medio de los Simulink Converters para que puedan ser usadas en el sistema. Para el voltaje tenemos como tal un convertor Simulink PS, y para las salidas, que son Position, Speed y Current, tenemos un convertidor de salida para cada señal. El proceso inicia con la señal de voltaje, el cual alimentará el motor. Esta señal pasará por una fuente de voltaje controlada. La línea negativa entrará como tal a un polo del motor, mientras que la línea positiva pasará primeramente por un sensor de corriente y luego entrará a la parte al puerto positivo del motor. Luego el motor realizará como tal su conversión de energía eléctrica a energía mecánica rotacional, pues es decir que el motor comienza a funcionar y comienza a rotar el eje.
y será analizado por un sensor de movimiento y de eje rotacional, el cual nos medirá los valores de posición y velocidad del rotor. Kp es el aspecto proporcional, Ki es el integral y Kd es el diferencial. En este diagrama representamos el ambiente del motor de una forma simplificada como hicimos anteriormente. El modelo, al tener las variables current, position y speed, se emplean tres controladores P y D correspondientes a cada una de estas. Entonces, los requisitos para el sistema de control, que es el tiempo, son el tiempo de subida que sea menor a 1 segundo, que el sobrepico sea menor al 5% y el error en el estado estacionario sea menor al 1%. En esta diapositiva vemos el comportamiento del motor mediante las señales de salida con la configuración estándar con respecto a los valores Kp, Ki y Kd. En la imagen izquierda vemos el comportamiento de las señales en el mismo gráfico en el transcurso del tiempo. La línea azul corresponde a la corriente, la naranja a la posición y la verde a la velocidad. Se establecieron los cambios pertinentes en las constantes, quedando como se muestra en la siguiente tabla. Y pues en la gráfica podemos corroborar que el tiempo de subida es menor a 1 segundo, el sobrepico es menor a 5% y al alcanzar el estado estacionario el error es menor del 1%. Muchas gracias por su atención.